Bueno, vamos a construir entonces nuestra primera landing, si es que lo queremos llamar así, desde React. Desde React vamos a ver nuestros primeros pasos, con una introducción dentro de lo que eso implicaría. Para eso entonces vamos a crear una carpeta, en mi caso yo la he llamado landing React. Vamos a arrancar el proyecto desde nuestra terminal de línea de comandos, cualquier terminal de línea de comandos nos sirve para ello. Estoy en ese momento en la raíz del proyecto. Voy a utilizar, permítanme, yo reviso si puedo agrandar esto un poquito. Voy a utilizar eh, el comando que ya hemos visto en anteriores ocasiones, npx create react app y el nombre del proyecto. Para mi caso se va a llamar clase o class 01 y esperamos a que el proyecto se pueda crear. Luego de que ya se ha realizado la instalación, podremos entonces iniciar nuestro proyecto. En este momento recordemos que nos encontramos en la carpeta landing react, pero que al momento de ejecutar el comando, esta carpeta nos debe haber creado una subcarpeta con el nombre que nosotros le hayamos colocado al proyecto, en este caso class 01. Voy a ingresar a ella y posterior a ello pues ya voy a empezar a trabajar. ¿Qué voy a hacer en mi caso? Voy a abrir la carpeta en Visual Studio Code en primera instancia. Y lo que voy a realizar desde aquí, perdón, no solo la voy a abrir, sino que de una vez le voy a dar el comando npm start, que nos va a permitir ver nos va a crear en este caso una dirección en localhost. Normalmente la crea sobre el puerto 3000, que es el que nos va a permitir comenzar a trabajar nuestro proyecto en React. Esto que encontramos acá es nuestro inicio en esto. De hecho ya es un componente React que nosotros tenemos. ¿Dónde se encuentra? Entonces, la estructura básica de lo que nosotros estamos manejando tiene la siguiente continuidad. Cuando él crea la carpeta public, todo esto nos lo crea gracias a tener a lo que se instalaría en este caso con el create react app. Acá tenemos diferentes elementos. Desde el index.html, si se dan cuenta que es el archivo que finalmente se va a ir a producción, no hay mayor cosa, pero si aparece un contenedor, un div, o sea una etiqueta no semántica, que tiene un ID root. Ese ID root va a ser encontrado o va a ser de alguna manera identificado por el index.js. Hasta ahí todavía no hay componentes. Este sería nuestro primer elemento. Ya este app que aparece en la línea 10 sí hace referencia al primer componente. Para efectos del curso vamos a trabajar con componentes funcionales en forma de flecha o con las famosas arrow function. Entonces si yo vengo y reviso qué tiene app, que es este componente que estoy creando desde acá, me doy cuenta que esta es la información que encuentro. Esa información que encuentro es justamente lo que ustedes están viendo renderizado en este caso, es decir, el logo animado, la información que aparece acá y esta ancla que nos permite pues ir como a la documentación de React en primera instancia. Todo eso lo vamos a borrar. Vamos a iniciar simplemente, más bien vamos a dejar solamente el div de app. Por ahora eso es lo primero que vamos a hacer. Ahora, en esta primera fase vamos a crear la estructura de carpetas con la que nosotros vamos a trabajar. Para ello vamos a crear una carpeta components. Esa carpeta component va a contener tres subcarpetas. La primera va a hacer referencia a las componentes de página, que son los módulos contenedores grandes de cada página. Va a tener los componentes layout, que hacen referencia a pequeños componentes contenedores o los componentes medianos, si se quiere ver así, y los componentes UI, que van a hacer referencia a los componentes más pequeños. No hay una decisión exacta sobre qué puede ir en cada uno de ellos. Básicamente esto es solamente un tema estructural. Al ser un tema estructural, pues ustedes pueden ir cuadrando a medida que van aprendiendo cuáles componentes les pueden ser más reutilizables a lo largo de cualquier proyecto. Por ahora vamos a crear una estructura relativamente sencilla que maneje una página que se va a llamar home. Entonces aquí voy a crear un directorio que se va a llamar home. Dentro de él voy a crear mi primer componente que va a llevar el mismo nombre. Lo voy a crear con extensión JSX, que es una extensión que me permite de alguna manera representarlo como componente. Incluso Visual Studio Code lo toma de esa manera.
utilizando la extensión de React que aparece por acá, ya les voy a mostrar cuando ustedes abren en este caso React, esta primera extensión que aparece acá con este nombre larguito de S7 más React más Redux nos va a permitir trabajar con algunos snippets de utilidad, creería yo. Uno de ellos es utilizar las siglas RAFC o la combinación de letras RAFC, que miren que incluso acá me da la información, React Arrow Function Component. Esas siglas me van a generar un esquema básico del componente el que yo voy a trabajar, pero ya vamos a ir mirando qué podemos hacer con él. Por ahora, teniendo home, vamos a crear un layout que va a hacer referencia a nuestro header de ese home. En mi caso yo lo voy a llamar header home, y mismo caso voy a crear un archivo con el mismo nombre de extensión JSX RAFC para crear la estructura básica del componente, y lo dejo ahí quietico, y vamos con el primer UI. En este caso nuestro header lo vamos a crear con un loguito sencillo, y vamos a crear en este caso una barra de navegación sencillita. Entonces vamos a revisar cuál puede ser la mejor práctica para realizar esto. Entonces acá voy a dejar creado el primer elemento que me interesa, que va a ser logo. Recordemos que los componentes los vamos a llamar en mayúscula en primera instancia. Entonces logo y su respectivo archivo se va a llamar logo.jsx. En este caso, para mi ejemplo, para mi ejercicio, logo solamente va a tener una imagen. Entonces RAFC y me crea el componente, y acá es donde voy a empezar. A partir de este momento, entonces la estructura va a ser la siguiente. Los componentes de UI que voy a crear, que en este caso va a ser logo, va a ser cada una de las anclas de mi barra de navegación, van a ir a un layout que se va a llamar header, que va a contener el logo y la barra de navegación. Entonces digamos acá, yo voy a crear un componente que yo en este caso lo voy a llamar ancla, para hacer referencia a que va a ser cada una de las anclas que va a tener la barra de navegación. Y mismo ejercicio, JSX. Acá lo dejo creadito. Listo. Y esas anclas a su vez van a llegar a la barra de navegación. Voy a crear en este caso esa barra de navegación como si fuera un componente UI. Entonces lo voy a llamar nav home. Creo la carpeta, creo el archivo con el mismo nombre, de extensión JSX, y creo su esqueleto para comenzar a trabajar. Ya tengo de alguna manera los componentes que me van a servir para construir mi header, que es la primera parte del ejercicio de lo que nosotros vamos a realizar.